Amén. Gracias a Dios, hermanos. Y esta lectura bíblica es una lectura bíblica muy importante, hermanos, y gracias por haberla hecho. Romanos capítulo 8 es un capítulo, hermanos, muy importante para el cristiano y también muy importante para nuestra iglesia. Tomamos nuestra Biblia, hermanos, con nuestra mano derecha, por favor, y repetimos nuestro pacto de compromiso con la palabra de Dios que dice: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a orar, hermanos. Cierren sus ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Dios y Padre Celestial, venimos delante de ti reconociendo que muchas veces la batalla más difícil no está fuera de nosotros, sino dentro de nuestro propio corazón. Queremos hacer lo bueno, pero encontramos en nosotros fuerzas que nos llevan en otra dirección contraria. Hoy te pedimos que nos des humildad para reconocer nuestra debilidad, sabiduría para entender nuestra lucha y fe para dejar de confiar en nuestras propias fuerzas. Abre nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor, siempre. Y muéstranos que la victoria no está en nuestra capacidad, sino está en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor, que esta palabra nos confronte, que nos transforme y nos lleve a depender cada día más y más en ti. Habla, Señor, que tu iglesia escucha. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Siéntense, mis amados hermanos, por favor, y que Dios les bendiga. Pónganse cómodos, hermanos, porque el día de hoy está largo el mensaje, ¿no es cierto? El día de hoy, ¿verdad? En Romanos capítulo 8, vamos a tratar de explicarlo paso a paso, este pasaje de la Biblia, hermanos, de Romanos capítulo 8. Recuerden que los fines de semana estamos viendo una serie muy importante llamada La Guerra Invisible. Así le puse a este mensaje, a esta serie de mensajes. Y he dicho en las dos primeras reuniones que tuvimos hace 2 domingos atrás, que la Biblia enseña que hay 3 enemigos que están tratando de arruinar nuestra vida. Ellos quieren derrotar a tu familia, ellos quieren derrotar tu vida y ellos quieren robar nuestra alma. Quieren evitar que tengamos gozo y el propósito y el significado que tienen nuestras vidas aquí abajo en la tierra. Y estos 3 enemigos están en nuestra contra como un equipo triple que están apuntando toda su artillería en contra de nosotros. La Biblia llama a estos 3 enemigos el mundo, la carne, ¿y quién más, hermanos? Y Satanás. El mundo, la carne y Satanás. El mundo que está a nuestro alrededor, el sistema cósmico y el sistema controlado por este enemigo número 1. Satanás, que viene en contra de nosotros, y la batalla que está dentro de nosotros, los 3 enemigos nuestros. Y estos domingos vamos a entrar en detalle cada uno de estos 3 enemigos, porque si no sabemos quién es nuestro enemigo y lo identificamos, nunca podremos ganar la batalla y nuestra vida, la mayor parte del tiempo, será derrotada, porque no entendemos por dónde vienen entonces las pruebas, las dificultades, los problemas y cada una de las circunstancias que nosotros estamos enfrentando. Como lo he dicho antes, ¿verdad? Muchas de las veces los problemas son situaciones las cuales nos metemos nosotros mismos. Dios no nos mete en problemas. Y muchas de las veces Satanás tampoco nos mete en problemas. Somos nosotros los que nos metemos en problemas. Y como lo digo, son de broma. Nosotros somos los que firmamos cuando queremos un producto y lo llevamos a nuestra casa. Firmamos a Coppel, firmamos a Electra, firmamos a todas las empresas, ¿verdad? Donde nos metemos nosotros en estas deudas. Y cuando no podemos pagar le decimos: Señor, ¿por qué me metiste en este problema? Y Dios dice: no soy yo el que te metí en problemas.
Eres tú el que firmaste, eres tú el que diste tu aval, eres tú el que te comprometiste. Y a veces le echamos la culpa también a Satanás y decimos, bueno, si el diablo no me hubiera tentado con esta televisión grandota de 150 pulgadas que tengo en mi casa, ¿verdad? Está más grande la televisión que nuestra casa, ¿no? Si no me hubiera tentado Satanás en haber firmado eso, no estaría en este problema. Déjenme decirles que no. Las cosas no funcionan de esta manera. Por eso tenemos que detectar por dónde, quién es la persona y nuestro enemigo número uno, quien estamos ahora mismo, ¿verdad?, enfrentando los problemas en la vida. Estamos empezando con nuestro mayor enemigo. Tu mayor enemigo no es Satanás, no es el mundo. El mayor enemigo es ¿quién, hermanos? Nosotros mismos. Eres tú, soy yo, el mayor problema. Y como lo dije la semana pasada, si quieres huir de tus problemas y te vas, el problema es que se va contigo también los problemas. A veces queremos huir de los problemas. Necesito salir, necesito unas vacaciones, necesito dejar de ver a este hombre, necesito dejar de ver a esta mujer, necesito que se vaya, necesito que venga. Si crees que esa es la solución, déjame decirte que estás equivocado. Los problemas, ¿verdad?, somos nosotros mismos. El primer problema somos nosotros. Y lo que vimos la semana pasada, mientras comenzamos a estudiar la batalla dentro de ti, es que si tú realmente eres un cristiano, tienes dos naturalezas. Tienes la vieja naturaleza que quiere hacer lo que es divertido, lo que es placentero, lo que es pecado, y eso no necesariamente es lo que más nos conviene, y no necesariamente también es lo correcto, ni siquiera es lo mejor ni bueno para ti. Pero muchas de las cosas que quieres hacer son autodestructivas y con certeza sabes que hay cosas que serían malas para ti, pero también sabes cuáles son las cosas que serían buenas para nosotros. Así que simple y sencillamente terminamos decidiendo hacerlas o no hacerlas. Sabemos que hay cosas que son malas para ti, pero no son saludables. Arruinan nuestras vidas y aún así las terminamos ¿qué? Haciendo. Aún así, no comas estos alimentos porque sabes muy bien que se te van a subir los triglicéridos. No comas estos alimentos porque sabes muy bien que esto te va a hacer subir el colesterol malo. No comas este tipo de azúcares porque sabes muy bien que te vas a poner todo ansioso y todo nervioso. Y terminamos haciendo ¿qué? Exactamente lo mismo. Terminamos haciendo aquello que nos perjudica. También la semana pasada vimos el gran testimonio del capítulo 7 del libro de Romanos, donde Pablo dice: no entiendo, todas mis mejores intenciones no son suficientes para cambiar. Quiero hacer lo correcto, pero no lo hago. Y no quiero hacer las cosas mal, y esas termino ¿qué? Haciéndolas exactamente. Y esa es tu historia, y esa es mi historia cada día de nuestras vidas. Si realmente fuéramos capaces de practicar todas las cosas buenas que conocemos, nuestras vidas serían mucho más exitosas y serían mucho más maduras cada vez más en la vida. ¿Por qué? Porque seríamos buenos para poder decidir. Pero no es solamente saberlo, es hacerlo. Estamos en una batalla porque tenemos una resistencia natural dentro de nosotros de querer hacer lo que siempre es fácil, lo que es más conveniente, lo que es más rápido, en lugar de lo que es correcto y lo que es mejor para nuestras vidas. Esa lucha, hermanos, todos los días la estamos librando. Si ustedes son capaces, y yo también, de detectar de dónde vienen los problemas en nuestra vida, vamos a saber cómo ser maduros y salir de ellos. ¿Qué es lo que quiero que veamos este fin de semana, hoy? ¿Cómo puedo ser libre de quién, hermanos? De mí mismo. ¿Cómo puedo ser libre de mí mismo? Ese es un tema que da para todo el año, además, si ustedes quieren. Yo puedo estar aquí todo el año diciéndoles cómo correr de nosotros mismos, cómo huir de nosotros mismos, cómo alejarme de nosotros mismos. Es más, he llegado a pensar que si yo estuviera casado conmigo mismo, sería terrible lidiar con Miguel Ángel. Sería terrible lidiar con una persona como yo. Sería terrible. Si nada más estuviéramos en todo el mundo, dos personas iguales, una que se pareciera a mí, por supuesto, dos personas iguales, sería terrible en el mundo. ¿Por qué? Porque quiero ser libre de mí mismo. Quiero ser libre de mí.
y quiero ser libre de todas las cosas que me tienen atado a mí mismo. ¿Cómo puedo ser libre de mí mismo? Es el mensaje del día de hoy. Vamos a ver esto por medio de la verdad de Romanos capítulo 8, y lo que he hecho esta mañana es hacerlo práctico, haciendo una lista de 7 hábitos. Ahí lo tienen ustedes en sus hojitas. 7 hábitos que necesitas para poder aplicar estas verdades de Romanos capítulo 8. Y vamos a ver estos 7 hábitos mentales que explican las grandes verdades de este capítulo famoso del apóstol Pablo, que se lució en haberlo escrito. Romanos capítulo 8 es el mejor capítulo de toda la Biblia. En mi opinión, es el capítulo más importante que existe. Se hizo una vez un estudio con teólogos y estudiosos de la Biblia, y la pregunta era: si tuvieran que tener un capítulo de la Biblia y se encontraran en una isla desierta, ¿cuál capítulo sería ese que les gustaría tener? Y aproximadamente el 90% de los teólogos dijeron: me gustaría tener conmigo Romanos capítulo 8. Así que, hermanos, ustedes harían bien en esta semana estudiarlo, repasarlo nuevamente bajo sus apuntes y la palabra del Señor. Número 1, hermanos, para irlo rapidísimo, por favor, en esta mañana. Número 1, hermanos, que tenemos aquí todos los días, por favor, apunten este número 1, hermanos, ahí con un lápiz, con una plumita, apunten por favor ahí. Todos los días tengo que recordarme a mí mismo lo que Jesús hizo por mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos los días tengo que recordarme a mí mismo lo que Jesús hizo por mí. Este es el punto de partida. Lo leeré una vez más. Todos los días tengo que recordarme a mí mismo lo que Jesús hizo por mí. ¿Qué hizo por mí Jesús, hermanos? Me dio la salvación. Claro, murió por mí y me dio la salvación. Tengo que recordarme a mí mismo qué es la salvación y cuáles son los beneficios de la salvación y por qué soy salvado, por qué soy salvo. Saben, muchas personas son salvas, pero no actúan como tal. Todo el tiempo están llenos de pensamientos de vergüenza, de compulsión, de miedo, de amargura y de inseguridad. ¿Saben? La salvación deja fuera todas estas cosas que acabo de mencionar. La salvación, ustedes lo leyeron ahí ahorita, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahí deja fuera la vergüenza, ahí deja fuera la compulsión, el miedo, la amargura, la inseguridad. Son creyentes, pero este tipo de creyentes no son libres. El primer paso es que tienes que recordar lo que Jesús hizo por ti. Así es como el Espíritu me libera de la vergüenza. Así es como el Espíritu actúa cuando yo siento miedo por lo que Cristo hizo por mí. Veamos lo que dicen los versículos del capítulo 8, del versículo 1 al 4. Primero él dice, ayúdenme: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Hasta ahí vamos a ver nada más. No hay condenación, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Dice, no hay ninguna condenación. Significa que Dios no te juzga por todas las cosas que has hecho mal. Él está en contra de lo que haces, pero no te juzga de por qué lo haces. Si has confiado en Cristo, porque Jesús lo canceló en la cruz. Él entiende nuestra motivación, entiende nuestros problemas y entiende por qué pecamos, pero no entiende por qué decidimos pecar. Si a pesar de que yo tengo todas estas cosas en mi vida, no entiende por qué simplemente no me doy la vuelta a 180 grados y me voy en otra dirección para no pecar. Eso es lo que bueno, no es que no lo entienda porque no sepa, sino más bien no termina de comprender por qué, a pesar de que tenemos todos los elementos, seguimos cayendo en pecado. Obvio, es la vieja naturaleza, pero lo que estamos hablando aquí, hermanos, es que es una decisión. En esa decisión Dios no entra. En esa decisión Dios nos da un libre, ¿qué? Albedrío. Y Dios dice, si de este lado tienes todos los beneficios y de este lado tienes todas las cosas que son malas, y te vas a hacer sentir mal, y te vas a hacer culpable, y vas a sentir miedo, y vas a sentir esto y todo lo demás, Dios dice,
tienes entonces la oportunidad de escoger entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo. Y dice Dios, escoge la vida, escoge lo bueno, escoge este camino que es el mío, para que puedas vivir libre de todas estas cosas. Jesús canceló todo en la cruz, eso es cierto. Él no tiene por qué condenarnos, porque Jesús tomó nuestra condena, pagó la multa y lo hizo por nosotros, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Siempre y cuando. Esto no es en automático. Bueno, como ya tengo saldo para pecar, mucha gente dice eso, ¿verdad? Ya tengo saldo para pecar, ¿verdad? Pues entonces peco todo lo que yo quiera, porque acabo que Jesús ya lo cubrió en la cruz del Calvario. No es un saldo para pecar. No es un saldo. Se llama la gracia de Dios. La Biblia dice que si yo soy creyente, que si pertenezco a Cristo, no hay ninguna condenación para el infierno, para aquellos que creen en Jesucristo, de ir al infierno. Entonces, la frase, para los que están unidos en Cristo Jesús, que dice aquí, todo este pasaje habla acerca de todas las personas que han entregado su vida a Cristo, no habla de los inconversos. Si todavía no han tomado su decisión por Cristo, si aún todavía no has rendido tu vida a Cristo, esto no aplica para ti, el que no vas a ser condenado. Pero si ya has recibido a Cristo en tu vida, la Biblia dice que no tienes ninguna condenación en el infierno. Eso significa que Dios no está enojado contigo cuando peques. Y mucha gente dice, ¿es cierto lo que estás diciendo? Sí, si crees en Jesús, Dios no estará contigo enojado cuando peques, porque Él ya hizo el pago por ti. Pero déjame aclarar una cosa muy importante aquí de la doctrina. No digo que después de que te conviertas en un cristiano no vas a pecar. Todavía vas a pecar. No digo que no vayas a cometer errores. Todavía vas a cometer errores. No digo que no vayas a fallar. Todavía vamos a fallar. El verso solo dice que estás sin condenación de ir al infierno. Sin condenación. En otras palabras, no tienes que andar en vergüenza. No tienes por qué andar con culpa. No tienes por qué, cuando Jesucristo, ¿verdad?, nos declara a nosotros justos y nos declara a nosotros sus hijos, Él muere en la cruz y no solamente pagó por los pecados que cometiste la semana pasada, el año pasado, en toda tu vida, sino que Él también pagó por los pecados que vas a cometer en el futuro. Esa es una garantía. La semana que viene y el resto de tu vida ya están pagados, siempre y cuando tenemos nosotros que arrepentirnos por ellos. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que no tenemos nosotros que utilizar la gracia para pecar. Pablo lo dijo, aunque allá afuera haya mucho pecado, ¿qué? ¿Va a sobreabundar la gracia? No, la gracia no tiene por qué sobreabundar. No necesito ir por más dosis de gracia porque estoy pecando cada vez más y afuera hay más pecado, dice el apóstol Pablo. No, ojalá no tuvieras que utilizar todos los arrepentimientos que tengas que utilizar para cuando peques, sino más bien dice el apóstol Juan más adelante, hijitos míos, si alguno hubiera sido sorprendido en alguna falta, si alguno comete algún pecado, abogado tenemos para con el Padre, que dice, a Jesucristo el justo. Pero ¿saben una cosa, hermanos? No necesitamos utilizar a Cristo más como abogado para que nos defienda cuando pecamos, sino lo tenemos que utilizar más como salvador de la gracia para cuando nosotros necesitamos mantenernos firmes en la gracia de Cristo Jesús. Pero más bien lo utilizamos como un abogado. Sin embargo, dice la Biblia que no hay ninguna condenación. Esto significa que no hay ninguna razón para que un cristiano camine avergonzado, porque puedes detenerte y recordar que Jesús pagó entonces por tus pecados. Antes de que nacieras, Él ya conocía cada pecado que íbamos a cometer y Cristo pagó por ellos. Vean lo que dice la siguiente parte del versículo ahora. Dice, pues por medio de Él, la ley del Espíritu Santo de vida, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es esto que está hablando aquí en este pasaje de la Biblia, en este versículo? Que la segunda cosa dentro de esto que tenemos que recordar como creyentes es que tengo a Jesús, es que tengo un nuevo poder en mi vida, que es el Espíritu Santo, algo mucho más fuerte que la fuerza de voluntad. ¿Sí? Antes de que te convirtieras en cristiano, lo único que teníamos o que podías usar
en contra de tus malos hábitos era nuestra fuerza ¿de qué? De voluntad. La fuerza de voluntad. Si una persona quería dejar de tomar, tenía que recurrir a su fuerza de voluntad. Si una persona tenía que dejar de fumar, tenía que recurrir a su fuerza de voluntad. Si una persona decía malas palabras, para dejar las malas palabras tenía que recurrir a su fuerza de voluntad. Nosotros ahora en Cristo Jesús no recurrimos a la fuerza de voluntad, porque sabemos que esa nunca funciona. Porque sabemos que la fuerza de voluntad no nos es suficiente para dejar nuestros malos hábitos. ¿Recurrimos a quién? A un poder que tenemos dentro de nosotros. Y ese poder es el Espíritu Santo que actúa en nosotros. Para eso sirve el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una paloma que nada más vuela y que viene y que se pone aquí en el hombro de cada uno de nosotros y que ya nos da la entender de que somos hijos de Dios. No. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, quien es el que tiene el poder para estar con nosotros, para ayudarnos en nuestra debilidad cuando tenemos unas tentaciones. Él nos ayuda para eso. ¿Y saben una cosa? Hasta Él pone circunstancias para que nosotros no pequemos. Me decía una persona una vez, cada vez que tengo ganas de pecar de esta manera, y me decía cuál era la manera de pecar, me hablaban por teléfono a alguien, o me tocaban la puerta, o alguien pasaba por allá afuera y me gritaba. Pero cada vez que me disponía yo a pecar de esta manera, pastor, que estoy diciéndole cómo quiero yo pecar, venían ese tipo de cosas a mi vida para que yo me distrajera. Y le decía yo, es el Espíritu Santo que está actuando en tu vida. Es el Espíritu Santo, no hay otra manera. Porque en todo el día y toda la semana, mientras yo no cometía el pecado de esa manera, nadie venía a visitarme, nadie me llamaba por teléfono, nadie tocaba la puerta, etcétera, etcétera. Pero nada más, yo me disponía a pecar. Sabía que yo necesitaba pecar de esa manera. Hacía esa acción de pecar. Y mire, antes de pecar, llamada telefónica, alguien tocaba la puerta, me trataban de distraer. Pues es el Espíritu Santo, hermanos. ¿Y cuánto tiempo funciona todo eso, hermanos? La verdad es que la fuerza de voluntad no funciona mucho tiempo, porque a los días se nos acaba la fuerza de voluntad. Pero el Espíritu Santo nunca se agota. ¿Cuántos dicen amén? Desafortunadamente para muchos cristianos, para poder cambiar, están simplemente confiando en la fuerza de voluntad. Muchos cristianos hoy en día tratan todavía de cambiar por la fuerza de voluntad. Me voy a levantar temprano para no llegar tarde a la iglesia. No va a funcionar eso. Es el Espíritu Santo actuando en ti, en nuestro corazón, para que nos dé esa fuerza de voluntad, para que inclusive orando al Señor, yo le digo al Señor, Señor, cuando me voy a disponer esto, que no haya ninguna interrupción. Miren, durante la semana yo tengo un servicio con ustedes y les digo al Señor, Señor, que no se interrumpan las comunicaciones, que no venga nadie a tocarme la puerta de afuera, que no me interrumpa absolutamente nadie. Ustedes saben que yo doy una clase, bueno, ahora ya doy 2 clases en 2 seminarios bíblicos. Y le pido al Señor, Señor, para que en este momento, Señor, que no haya ningún tipo de distracción. Y le pido al Señor cada vez que voy a estudiar. Y le pido al Señor cada vez que voy a predicar. Y le pido al Señor porque estamos aquí ahorita, que no sucedan cosas que nos puedan distraer o nos puedan sacar de este mensaje o del culto de adoración. Si usted no ora para pedirle al Espíritu Santo que lo distraiga de todas las tentaciones que va a haber en el mundo, para poder llegar a la iglesia, para poder leer la Biblia, para poder ir a una actividad, para poder evangelizar a una persona, para poder hablarle a Cristo a alguien, déjenme decirles que va a haber ruido en el ambiente. Va a haber ruido. Y usted dice, pues no pude llegar, ¿por qué? Porque pues me salió esto, me salió lo otro, porque cuando iba a hablarle de Cristo a mi vecina, a mi vecino, a la persona que vive afuera, cuando iba a hablarle de Cristo, ¡pum!, en ese momento me entró una llamada. Claro, porque Satanás está haciendo ¿qué? Su obra, claro, por supuesto, y son cosas buenas. No estoy diciendo que sean cosas malas, porque si fuera una cosa mala, usted la rechaza inmediatamente y diría, no voy a hacer esto porque es malo. Prefiero hablar de Cristo que hacer esto porque categóricamente es malo. No, son cosas buenas. Pero pues si nosotros no ponemos en el ambiente también oración, cada vez que vamos a salir de nuestra casa, cada vez que vamos a predicar, cada vez que le voy a hablar de Cristo a alguien, cada vez que le voy a testificar a una persona, déjenme decirles que si no hacemos eso, las condiciones no se van a poner. No se van a poner. Porque Satanás también está haciendo lo suyo para distraer a esa persona y a usted de que no cumpla con el cometido de hablar de la palabra de Dios. Inténtelo esta semana. Inténtelo. Señor, tengo que hacer esto. Señor, tengo que hacer lo otro. Señor, tengo que leer la Biblia. Señor, tengo que estudiar para esto. Señor, tengo que visitar a este hermano. Hágalo.
y va a ver cómo el Señor va a disponer todas las cosas para que usted las pueda hacer. Desafortunadamente, muchos cristianos, para poder cambiar, simplemente están confiando en la fuerza de voluntad, como les dije ahorita. No han descubierto la manera de conectarse con el poder espiritual que habita en nosotros, que es el Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo que actúa dentro de nosotros, Él dice que hay un nuevo poder dentro de nosotros. Hay un nuevo gobernador en la ciudad, en nuestro corazón, en nuestra mente, y ese gobernador es el Espíritu Santo. Y cuando quieres cambiar cosas en tu vida, no puedes hacerlo por ti mismo. No se trata solamente de usar nuestra fuerza de voluntad, mis amados hermanos. Es el poder que actúa en nosotros. Se me da un poder mayor, se nos da un poder mayor a nosotros que la fuerza de voluntad. Vamos a ver esto en los siguientes versículos. La siguiente parte del versículo dice, hermanos, en efecto, a ver, déjame ver dónde está, porque ya me perdí dónde está, como no le puse numeritos aquí. Aquí atrás. Dice, en efecto, a ver dónde está, por aquí. Aquí está. El Espíritu Santo que nos lleva a la muerte. Y lo dice aquí, hermanos, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló, ¿qué cosa? Su poder. De hecho, lo tienen ustedes ahí en su Biblia. La ley, dice, no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. ¿Qué significa esto? Que tampoco funciona guardar las leyes o los mandamientos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice lo siguiente: debido a nuestra naturaleza pecaminosa, todavía que vive en nosotros, la ley solo trabaja en el comportamiento exterior. Resulta que todo lo que hizo la ley es para que la gente nos vea a nosotros actuar de manera correcta. No adultero, está fuera de mí. No robo, está fuera de mí. No miento, está fuera de mí. Pero resulta que la ley no puede hacer nada en la parte interior, porque todavía tengo combate en mis miembros, todavía tengo una lucha en mis miembros, todavía tengo una batalla en mis miembros. Y aunque como aquel niño, ¿verdad?, que estaba de pie y su mamá le decía, siéntate por favor, el niño decía, no, aquí me voy a quedar parado. Siéntate por favor, no, aquí me voy a quedar parado. Y la mamá va y lo jala de la patilla y lo sienta. Ya saben cómo es la mamá, lo sienta, la mamá dice, que te sientes, le dice, ¿no? Y se sienta el niño físicamente, el niño le responde, por fuera estoy de pie, pero por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. Esa es la rebeldía que hay en nuestros corazones también. Por fuera me abstengo de decir malas palabras, por fuera me abstengo de robar, por fuera me abstengo de ser descaradamente como quiero ser. Me abstengo porque la ley es lo que me dice a mí cómo yo debo de comportarme, pero por dentro yo quisiera realmente hacer lo que se me pegara la gana. Esa es la lucha que tenemos todavía como cristianos en nuestro interior. Por eso la palabra del Señor, la Biblia nos dice que la ley tampoco pudo a nosotros, ¿verdad?, hacernos libres, porque nuestra naturaleza pecaminosa no anula el poder que existe en nosotros. No funciona guardando las leyes, no funciona guardando los mandamientos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice así: debido a nuestra naturaleza pecaminosa, la ley que trabaja en nosotros como solamente ataca nuestro comportamiento exterior. No funciona en el cambio interior y no puede cambiar, por lo tanto, nuestro exterior. Dios sabía que las leyes no nos podían salvar. Eso lo sabía desde el principio. Por eso Dios envió a su propio Hijo. Aquí está el versículo que está aquí. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio del pecado que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros, ¿qué cosa, hermanos? Por nuestros pecados. Esto es, lo hizo para que se cumpliese totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos entonces la ley del Espíritu. Y dice la frase: así condenó Dios al pecado de la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. En nosotros. ¿Qué está diciendo aquí? Que Jesús no solo pagó por nuestros pecados, sino que Él hizo todas las cosas buenas en ti, para aquellos que no vivimos en una naturaleza pecaminosa, según vivimos en el Espíritu. ¿Ok? Entonces, simple y sencillamente estas cosas funcionan de esta manera. La Biblia enseña muy claramente que la forma en que actuamos está determinada por la forma en que nos sentimos.
Y la forma en que nos sentimos está determinada por la forma en que pienso. Por ejemplo, si estoy actuando depresivamente, hay gente que dice, yo tengo depresión. Si estoy actuando depresivamente, es porque me siento deprimido. Y si me siento deprimido es porque tengo pensamientos, ¿qué? Depresivos. No hay truco en esto. Dios nos diseñó de esa manera. Y si quiero superar mi depresión, no me obligo a cambiar mi comportamiento. Mucha gente dice, levántate todos los días en la mañana para que ya no estés deprimido. No va a funcionar eso. Échale ganitas para que, mira, vete al trabajo y distráete, y por allá por el trabajo vas a ver las cosas de una manera, una perspectiva diferente. No funciona eso. Lo primero que tiene que cambiar es ¿qué? Su mente. Para que su mente cambie su forma de sentir y que su forma de sentir cambie su exterior. Pero solamente eso lo puede hacer a través del Espíritu Santo. Un hombre dice, a lo mejor, que no ama a su esposa, y yo le digo al respecto, ¿qué vas a hacer? Y voy a esforzarme para sentir que la amo. Y le pregunto, ¿y cómo lo vas a hacer? Simple y sencillamente no va a funcionar, porque no se puede obligar a los sentimientos. No podemos obligar a nadie en sus sentimientos. Cuando una persona está llorando, usted no le puede decir, te ordeno que seas feliz. Estoy tratando de serlo, pero no lo voy a lograr, porque no podemos mandar en nuestros sentimientos. Lo bueno de esto es que ahora eres un cristiano, dice la Biblia, que tienes al Espíritu Santo dentro de ti y que puedes pedirle que te ayude poniéndote buenos pensamientos en tu mente. Ahí empieza todo. Por eso Cristo dice en el libro de Romanos con Pablo, dice, renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando eso sucede, hermanos, estamos entonces aprendiendo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Segundo, vamos para allá por favor, hermanos. Pedir al Espíritu Santo que me dé mejores pensamientos. Esa es la segunda cosa que yo tengo que hacer. Usted tiene que orar todos los días para decirle, Señor, dame mejores pensamientos. Quítame los pensamientos destructivos, quítame los pensamientos dañinos, quítame los pensamientos de angustia. Recibimos una noticia mala, una noticia que nos perjudica y que nosotros no tenemos el control de solucionarlo. Entonces necesitamos pedirle al Señor que cambie nuestros pensamientos y que ponga pensamientos de paz y que ponga pensamientos donde Él está actuando y que dejemos todo en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque tengo que pedirle al Espíritu Santo que me dé mejores pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Si le pides al Espíritu Santo que te dé mejores pensamientos, ¿qué cree usted que va a hacer Él? Por supuesto que lo va a hacer. Por supuesto que nos va a dar mejores pensamientos. Esa es una oración que Él va a responder rápidamente. No necesita pasar por el filtro de las oraciones allá arriba. No, Él lo va a hacer inmediatamente, rápidamente. Le pido al Espíritu Santo que me dé mejores pensamientos. Esta es la segunda clave para el cambio permanente en nuestras vidas. No nos sirve de nada pensar mal, no nos sirve de nada pensar en lo que podía haber sido, no nos sirve de nada pensar en las cosas malas que pueden suceder. Esto lo dice el segundo versículo que quiero que veamos, Romanos capítulo 8, 5 y 6. Lo leemos todos juntos, dice, hermanos, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. ¿Se fijan? Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa. ¿Quiénes viven conforme a la naturaleza pecaminosa, hermanos? ¿Quiénes viven así? Los inconversos, pero también muchos cristianos. No nomás los inconversos. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa. Si te hizo mal, págale con la misma moneda. Y he escuchado cristianos que dicen lo mismo también. Si te robó, róbale también tú. Si te insultó, tú también insúltale. Si te pegó, pégale tú también. No te dejes absolutamente nada, no te dejes. Y el cristiano piensa también con la misma naturaleza pecaminosa. ¿Qué pasa con los que piensan así? Fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. El agua de la fuente que sale de su interior será de naturaleza pecaminosa. Y luego dice el versículo, ayúdenme. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras la mentalidad que proviene del Espíritu es vida.
y paz. Sencillo, sencillo. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener vida y paz el resto de sus vidas? A todos nosotros, amén. A mí también me gustaría tenerla. Me gustaría tener vida y paz de aquí en adelante. Y todo es por medio de la mentalidad que elijas. No depende de la persona que tenemos a nuestro lado. No depende si la iglesia es buena o es mala. No depende si el pastor es bueno o es malo, adecuado o no es adecuado. No depende de las circunstancias, si mi trabajo el día de hoy está bien o está mal. No depende ni siquiera del gobierno si le va bien o le va mal. Depende de qué mentalidad estoy eligiendo. Si estoy en la mentalidad pecaminosa y la naturaleza pecaminosa, siempre daré un consejo desde la naturaleza pecaminosa. Pero si dependo siempre de la naturaleza del Espíritu, siempre mi consejo, mi actuar y siempre mi proceder será con la mente de Cristo, del Espíritu Santo. Y esa es la parte, hermanos, que se nos hace difícil decidir todos los días. Porque vamos al trabajo y me pongo la gorra del trabajo y entonces soy trabajador y entonces empiezo a trabajar y empiezo a actuar como cualquier mundano allá afuera con mentalidad de una persona de naturaleza pecaminosa. Pero cuando estoy en la casa me pongo la cachucha de cristiano y entonces vengo por acá y todo el día estuve en el mundo y lidié con muchos mundanos, pero vengo acá y se me hace difícil, pero al final de cuentas me pongo en oración y me pongo la gorra de cristiano. Y nos estamos poniendo cachuchas y gorras todos los días para ver que soy cristiano y cuándo soy inconverso y cuándo pienso como el mundo. Y no funciona de esa manera. Aunque tengamos la naturaleza pecaminosa y tengamos la naturaleza de Cristo en nuestra vida, no funciona de esa manera. La naturaleza que yo alimente más y escoja durante todo el día es la que va a prevalecer. Así de sencillo. Así de sencillo. Y todo es por medio de la mentalidad que elijas. La economía no puede cambiar. Probablemente no lo hará en nuestros próximos años. Tus problemas probablemente no vayan a cambiar. Persistirán más todavía. Sin embargo, tu forma de pensar es la que tiene que cambiar. Y esa es la diferencia entre una vida de autodestrucción y una vida llena de paz y una vida llena de satisfacción. Esa es la respuesta del Espíritu Santo a los pensamientos incontrolados. Yo no los puedo controlar. Yo no lo puedo controlar absolutamente todo, pero el Espíritu me tiene que dar vida y me tiene que dar paz. Lo que yo tengo que hacer es pedirle al Espíritu Santo, ya dijimos ahorita, que mejore nuestros pensamientos. Ese es el principio de la sustitución. Sustituye un pensamiento malo y amargo por el pensamiento de Cristo Jesús. No es querer cambiar algo en tu vida y resistirse a ese cambio. Es sustituir el pensamiento cuando tengo algo negativo en mi vida que yo no lo puedo resistir. De eso se trata. Por eso digo yo, si quieres dejar de fumar, y somos como aquellas personas que decimos, no quiero comer una galleta más, y me como una, y me como otra, y luego me como comer otra, y no quiero comer una más, pero me como la otra, y sigo comiendo, jamás voy a dejar de comer ni de fumar. ¿Saben por qué? Porque la persona se está enfocando en lo que no quiere hacer. Y cualquier cosa en la que te enfoca tu atención, captará tu atención. Por eso, si quieres romper cualquier hábito negativo en tu vida, la clave no es resistir, sino reorientar tu pensamiento. Todo lo que resistes, persiste. Y esto pasa porque mantienes enfocado tu mente en ello. Les comenté acerca de un amigo que tenemos nosotros en un circo, ¿verdad? Algún día, donde yo le decía, ¿cuál es el secreto para no caerte mientras vas en la cuerda y vas con una ¿cómo se llama? Con una barra, vas caminando con una barra y que no te vas a caer, porque abajo está obviamente pues una red y te vas a caer. Me dijo, yo no me enfoco ni en la cuerda, ni me enfoco en que voy a caer, ni me enfoco en la barra, ni mucho menos me enfoco absolutamente en nada. Yo me enfoco en el punto en el que quiero llegar. Cuando te enfocas en el punto en el que quieres llegar, te olvidas de todas las cosas que te pueden hacer caer. No hay truco en esto. Un equilibrista lo dice, un profesional del circo lo dice. Entonces no hay truco en esto. Necesitamos enfocarnos no en lo que vamos a caer, porque vamos a caer. Por eso la Biblia dice, aquel que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Quién cae? ¿El firme o el que piensa estar firme? El que piensa que está firme. Yo no voy a caer, no. Yo puedo ir allá y meterme en un bar y estar con las personas y jajaja y reírme y todo lo demás. Yo no voy a caer, yo puedo estar
con una bola de mundanos y puedo estar yo ahí disfrutando y no tomar ni nada por el estilo. Pero ¿sabes una cosa? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Es lo que dice la Biblia. Si tú piensas que no vas a caer, cuidadito, porque dice la Biblia, vas a caer. El firme no cae. ¿Y quién es el firme? No el que demuestra que estando delante de todas las demás personas, no caí. El firme es el que dice, no voy a ese lugar porque no me conviene estar ahí en ese lugar. Ese es el firme, el que va hacia otra dirección y que no mantiene relaciones con personas que te pueden hacer caer en tentación. Ese es el firme. El firme no es demostrarle, lero, no tomé el día de hoy. No, ese no es el firme. Entonces, cuidadito. Y más los muchachos, dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es como si yo estuviera pasando, ¿verdad? Cada vez más por un lugar y entonces decía Jesucristo, ¿verdad? Por supuesto decía, si todas las veces se te cae el mismo buey o la misma vaca en el mismo hoyo y pasas todos los días por ahí, puedes hacer una de las dos cosas. O tapas el hoyo o te vas por otro lado. Una de dos. Pero no puedes estar cayendo todas las veces en el mismo hoyo, en el mismo lugar, en el mismo pecado, en la misma circunstancia, diciéndole a Dios, Dios, perdóname porque ahora sí, de veras, estaba a punto de no caer, pero pues caí. Y Jesucristo les dice, señores, no pueden estar cayendo con su mismo buey, la misma vaca todas las veces en el mismo hoyo. O tapan el hoyo, o le dan la vuelta y se van por otro lado. Punto. Se acaba el problema. No necesitas ser súper espiritual para vencer la tentación. No necesitas. Necesitas pedir al Espíritu Santo que cambie tu mentalidad de hoy en adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Les animo entonces a invitar al Espíritu Santo que tenga acceso a su mente. Usted puede decirle al Señor, Dios, pon tu Espíritu dentro de mí, pero también te doy libre acceso a mi mente. Las 24 horas del día, Señor, te invito a mi mente para que me des buenos pensamientos. ¿Por qué? Porque siempre van a ser la verdad, los pensamientos de Cristo Jesús. Siempre van a ser útiles, siempre van a ser puros. Y en esas cosas vamos siempre a pensar. Así que invitas al Espíritu Santo para que entre, sí, pero también para que plante y ponga sus pensamientos en nuestra mente. Termino con este punto segundo. ¿Por qué los que viven según la carne tienen su mente puesta solamente en no caer? Pero los que viven según el Espíritu enfocan sus mentes en Dios, en Cristo Jesús. Bien, porque la mentalidad que normalmente tenemos nos conduce entonces a la autodestrucción. Siempre nos va a boicotear nuestra mente y nos va a boicotear nuestra carne, siempre. Pero la mentalidad del Espíritu que me da el Señor me conduce a vida y me da paz. Por eso yo quiero siempre tener vida y tener paz. Es por eso, como lo he dicho antes, no esperemos a que los no creyentes actúen como creyentes hasta que sean creyentes. Ellos no tienen el mismo poder que tienes tú en tu vida. Vean el siguiente versículo. Dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden hacerlo. Ahí lo tienen en sus hojitas, ¿verdad? Ni siquiera pueden hacerlo los que viven según la carne en este mundo. Número 3, vamos para allá, por favor, hermanos. Número 3. A ver, vamos a ver aquí. Puse el 2. Aquí está el 3. ¿Tengo una nueva capacidad para decir qué cosa, hermanos? No. Eso no se lo sabía, ¿verdad? Pero se lo voy a enseñar. Tengo que recordarme a mí mismo todos los días. Tengo que tener en cuenta que ahora soy un creyente y tengo una nueva capacidad para decir no a las cosas que son autodestructivas en mi vida. Esto es muy importante, hermanos, porque antes de que nos convirtiéramos en un creyente, todo lo que teníamos era nuestra fuerza de voluntad y esa no nos funcionó y no logramos dejar las prácticas de malos hábitos. Por eso hay cristianos que dicen, cuando yo me convertí a Cristo, inmediatamente de la noche a la mañana dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de decir malas palabras, dejé de robar, porque el Espíritu Santo que vive dentro de mí me dio el poder para poder hacer. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, más vive ¿quién? Cristo en mí. Ese es el poder que tenemos en nuestras vidas. Mientras éramos inconversos no logramos dejar de practicar los malos hábitos, porque la fuerza de voluntad se nos agotó. No fue suficiente. Pero ahora con el Espíritu que tienes en nuestra vida, tenemos una capacidad para poder decir que no. Y tenemos un nuevo poder. Y necesitamos aprender cómo aprovechar ese poder en nuestras vidas. No sé ustedes, pero yo puedo admitir honestamente
que antes de que estuviera el Espíritu Santo en mi vida, había algunas cosas a las que simplemente no podía decir que no. No tenía la capacidad de decir que no. Las puedes llamar compulsiones, las puedes llamar malos hábitos, le podemos llamar impulsos en nuestra vida, no puedo controlar esto. Le puedes llamar deseos, le puedes llamar estímulos, le puedes llamar vieja naturaleza, pero la verdad es que en mi vida, sin Cristo, esas cosas no me permitían decir que no. No tenía la capacidad de decir que no, porque todo lo que tenía dentro de mí era la fuerza de voluntad que siempre era doblegada por todos los deseos de la carne. Ahora tengo el poder de Dios y usted también tiene el poder de Dios y tenemos la capacidad de decir simplemente no. Gálatas 5:6, bueno, aquí no lo tienen ustedes, pero lo tienen en sus hojitas, estoy seguro. Gálatas 5:6, ¿sí lo tienen ahí? Sí. Gálatas 5:6, ayúdenme a leerlo por favor. Dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué pasa aquí con este versículo? Si me permito que el Espíritu viva en mí, esto quiere decir que no volveré a tener esos deseos pecaminosos. No. Quiere decir que no vas a satisfacer los deseos pecaminosos. En otras palabras, ¿voy a tener los mismos deseos que tenía cuando no era cristiano? Sí, sí los vamos a tener. ¿Voy a tener las mismas tentaciones? Claro que sí. ¿Voy a tener las mismas compulsiones e impulsos? Por supuesto que sí. ¿Y los voy a poder satisfacer? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque tenemos un poder nuevo dentro de mí y ya no será más mi propia fuerza de voluntad actuando en nuestras vidas. Este versículo sí lo tienen ustedes ahí, Romanos 8, versículo 9, ese sí lo tienen, ayúdenme a leerlo por favor. Dice: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No es de Cristo. Hermanos, la Biblia es tajante y es firme y es directa. Dice la Biblia: ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. No dice que no tienen naturaleza pecaminosa. Ojo, Pablo no está negando diciendo ya no tenemos la naturaleza pecaminosa, muchachos. No, él dice: de las dos naturalezas que ahora tienen, ustedes no viven según la naturaleza. Eso es diferente a decir en el mundo: pues como tengo la naturaleza pecaminosa, pues tiendo a pecar y voy a tener que pecar algún día. No. Pablo dice: ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. Ojo, sino que ustedes viven en el Espíritu de Dios que vive en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Cristo. Punto. ¿Se fijan que Pablo no está negando nuestra naturaleza? Está diciendo: ustedes no viven bajo esa naturaleza. Ustedes se supone que viven bajo la naturaleza del Espíritu Santo. Déjenme hacer un alto aquí y explicarles esto, porque algunas personas erróneamente piensan que Dios entra por todas partes de tu vida. Algunas personas piensan erróneamente que Dios entra de poco a poco a nuestras vidas y que Jesús entra en tu vida en algún momento dado. Luego tal vez un poco más tarde el Espíritu Santo entra y luego tal vez un poco más tarde el Padre llega y entra en tu vida y entonces ya estamos completos como cristianos y algún día vamos a ser maduros y todo lo demás. No. Cuando recibimos a Cristo, los tres vienen a vivir a nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo viene a tu corazón. Dios no viene a tu vida poco a poco. Cuando Jesús entra en tu vida, el Espíritu también viene a tu vida, y cuando entra Jesús en tu vida, el Padre también entra en tu vida, y cuando el Padre llega a tu vida, llega el Espíritu y Jesús con él también. No se les puede separar, no los puedes dividir como un pedazo de pastel. Así que en el momento en que dimos nuestra vida a Cristo, Jesucristo entró en nuestra vida, en su Espíritu, y el Espíritu de Dios entra también en nosotros. ¿Tiene sentido esto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si pensamos que poco a poquito vamos a madurar de esta forma, que el Espíritu poco a poquito está ganando terreno, entonces nos podemos dar licencia para pecar deliberadamente porque todavía no estamos completos en Cristo Jesús. Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo aquí: ¿se han entregado ustedes al Señor? Es lo que dice aquí abajo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no es de quién? De Cristo. ¿Se han entregado ustedes a Cristo? Si la respuesta es que sí, entonces la condición es: no viven según la naturaleza pecaminosa,
sino según el Espíritu. No viven. No dice que no tienen, dice no viven según la naturaleza pecaminosa. Entonces, necesitamos nosotros una capacidad para decir que no. Necesitamos esa capacidad. ¿La encuentra la fuerza de voluntad? No. La encontramos en el Espíritu que vive dentro de nosotros, en Cristo que vive dentro de nosotros y en el Padre Celestial que vive dentro de nosotros. En ellos tres nos dan la capacidad para ya no vivir en la naturaleza pecaminosa, sino vivir en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Tremendo lo que está diciendo, tremendo. ¿Por qué? Porque entonces todo lo detona quien vive dentro de nosotros. Así es como Dios me libera de mis impulsos, hermanos. Antes, cuando me sentí impulsado a hacer algo, cuando me sentía obligado a hacer algo, no tenía nada más que mi fuerza de voluntad, ya lo dije, para poder detenerme. Ay, no quiero hacerlo, no quiero pitarle, no quiero insultarle, no quiero. Y terminamos haciéndolo. ¿Por qué? Porque los impulsos no son controlados por la fuerza de voluntad. Ahorita que le llame por teléfono, le voy a decir cuántas son 3. Y tú te quieres detener, pero no te detienes porque en ese momento vives dominado por la carne. No es la fuerza de voluntad. No puedes detener tu fuerza de voluntad, tus impulsos de esa manera. Lo vamos a hacer cuando estos estén controlados ¿por quién? Por el Espíritu Santo en tu vida. Si habitualmente reaccionas de esa manera con impulsos, Pablo dice, no estás viviendo según el Espíritu, estás viviendo según la naturaleza pecaminosa. Entonces yo puedo entender a una persona, a un cristiano, yo puedo entenderlo. Cuando me dice, pastor, es que siento todavía el impulso, siento todavía las ganas, siento todavía el deseo, siento todavía, ¿verdad? Cuando veo a esa persona, se me retuerce el estómago y todavía me da un dolorazo y quiero echarle el carro encima. Yo lo puedo entender a esa persona porque inmediatamente él se ubica, no yo lo ubico, él se ubica viviendo según la naturaleza pecaminosa. Entonces mi consejo va a ser, y el consejo de usted que tiene que ser para con sus hijos y la persona que está viviendo con usted y la persona con quien sus hijos y todo lo demás, hijos, es que todo eso pasa porque están viviendo según su naturaleza pecaminosa. Por eso pasa todo eso. No, mamá, pero es que esto todo lo que me digas cae en la naturaleza pecaminosa. Si tú le dieras chance al Espíritu Santo, si le dieras chance a Cristo de vivir la vida por ti, entonces tu vida sería completamente distinta y diferente. Yo también sufro ese mismo problema. Yo también tengo los impulsos que están aquí queriéndose salir cada vez que se me atraviesa un carro, o cada vez que alguien me dice un dato mal, o cada vez que mi jefe me manda una cosa y que yo estoy haciéndola bien. Todas esas cosas a mí también me dan ganas de agarrarlo allá afuera a abrazos. Sí, ¿verdad? A mí también me dan ganas, por supuesto, como pastor. Me dan muchísimas ganas. Pero ¿saben una cosa? ¿Cómo estoy viviendo ese día? ¿Por el impulso del Espíritu Santo o por el impulso pecaminoso? Debo de definirlo yo lo tengo que definir desde antes de salir de mi casa. El cuarto hábito mental que necesito desarrollar si quiero cambiar mi vida es el siguiente: cada vez que tengo miedo necesito dirigir mis pensamientos ¿hacia quién, hermanos? Hacia Dios. Cada vez que tengo miedo. ¿Tenemos miedos? Claro que tenemos miedos. Hasta que está hablando tiene muchísimos miedos ahora en las etapas de nuestras vidas. Este es el antídoto contra la cuarta arma de la destrucción. Todos los días me recuerdo a mí mismo lo que Jesús hizo por mí. Ya lo vimos. 2. Le pido al Espíritu Santo que me dé mejores pensamientos. Ya. 3. Me doy cuenta de que tengo una nueva capacidad para decir que no. Y 4. Aquí está. Cada vez que tengo miedo dirijo mis pensamientos ¿a quién? A Dios. ¿Tengo miedo de que el juez falle en contra mía? Claro que tengo miedo. ¿Tengo miedo a que no se vaya a concretar un negocio? Claro que tengo miedo. ¿Tengo miedo a que me quite la casa? Claro que tengo miedo. ¿Tengo miedo a que mi economía se venga abajo de la economía? Claro que tengo miedo. Todos nosotros tenemos miedos. Así como el Espíritu Santo de Dios me libera de mis miedos, es la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos todos los días de nuestra vida antes de salir de nuestra casa. Romanos capítulo 8, 14 al 16, que está aquí, que ustedes también lo tienen, nos dice la manera de cómo lo hacen. Vean lo que dice la Biblia en esta versión. Dice todos juntos: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu de que nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba Padre. Abba
no es, perdón, Abba Padre, perdón, ¿dónde está? Espíritu, Abba Padre, y seguimos leyendo. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu, somos hijos de Dios. Pero no iba a explicar qué significaba Abba Padre. Pero ¿qué dice aquí la Biblia en este pasaje de las Escrituras? ¿Qué dice aquí? Nos dice en pocas palabras de que por quién somos guiados en la vida. Podemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios o podemos ser guiados por el espíritu de la esclavitud. Pero el Espíritu Santo que ustedes recibieron, dice la Biblia, no les va a hacer a ustedes un espíritu que los esclavice una vez más, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre, hermanos? ¿Alguien de ustedes tiene una idea? Abba Padre es una palabra hebrea y Abba Padre significa nuestro Padre celestial, nuestro Padre grande, nuestro Padre muy fuerte. Es una forma muy grande de decirle a nuestro Padre que Él es fuerte. Cuando yo era niño, no era muy miedoso, porque realmente mi papá me quitó el miedo de otra manera. Mi papá era policía y me quitó el miedo de otra manera a mi papá, ¿no? Les cuento rápidamente en un minuto, ¿no? Una vez me dijo, ¿tienes miedo? Sí, vamos, te voy a enseñar lo que es el miedo. Y me agarró y me echó la patrulla y nos fuimos a un panteón a las 12 de la noche y literalmente me dejó en medio del panteón y me dijo, mira, yo voy a estar en la entrada con las torretas prendidas, así que camínale hacia donde están las torretas para que se te quite el miedo. 6 horas duré en salir de ese panteón, que ahora cuando voy al panteón ahí está bien chiquitito, que son como unas 4 o 5 filas de lápidas, ¿verdad? Pero yo duré 6 horas de salir de ahí. ¿Por qué? Porque tenía un montón de miedo. Después de esa experiencia y varias veces otra vez, jamás volví a tener miedo de niño. Realmente muy pocas cosas me daban miedo cuando yo era pequeño. Yo era bastante imprudente y crecí en medio de mucha diversión también, pero a veces en la noche, como todo niño pequeño, los papás decían, ve y apaga la luz allá que está en el porche. Ya andaba apagando la luz, ¿verdad? Y así eran mi papá, mi abuelo, mis tíos, ¿verdad? Mandaban al más chiquitito, mandaban al que estaba por ahí, ¿verdad? Cerquita, así. Entonces dicen, ve a apagar la luz, hijo, allá está el porche, allá la luz, ve, apágala allá. Hombre, que se quede prendida, decíamos nosotros, ¿verdad? Y no íbamos en la noche para nada. Entonces, a veces sí tenía un poco de miedo. Y cuando tenía un poco de miedo, recuerdo yo en la casa que le gritaba siempre a mi papá, papá, papá. Y él me oía desde el cuarto e iba a verme. Y cuando yo tenía miedo, adivina a quién llamaba, ¿mi papá o mi mamá? A mi papá. Yo siempre llamaba a mi papá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la razón era que mi padre era más ¿qué? Más fuerte. Mi papá no era un tipo grande, pero era fuerte. Porque pues él era policía y aparte de ello, pues él va a arrestar a todos los que anden aquí adentro, los fantasmas que anden aquí dentro del cuarto, lo va a encerrar mi papá en la cárcel, ¿no? Así que cada vez que yo tenía miedo, yo decía papá y no decía mamá, ¿sí? Porque él era el más fuerte. Esto es exactamente lo que Dios nos dice que hagamos cuando tenemos miedos. Deja de enfocarte en tus miedos y empieza a enfocarte en nuestro Padre, Abba Padre, que Él es nuestro Padre Celestial más fuerte que todos los demás. Ese es el antídoto. Empieza a enfocarte en nuestro Padre Celestial. Él dice que el antídoto para el miedo son 2 cosas específicas. En primer lugar dice que el Espíritu de Dios te ha dado libertad. No te convierte en esclavo, ahí lo dice. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino un espíritu que los adopta como ¿qué? Como hijos. Como hijos, esa es la primera cosa. Ustedes tienen que recordarse cada vez que tengamos miedo a qué familia espiritual pertenecemos. ¿A qué familia pertenecemos? A la familia de la fe, ¿sí o no? No escuché muchos aménes, pero sí o no, amén, ¿verdad? Pertenecemos a la familia de la fe, que ellos oran por nosotros, que ellos están intercediendo, que ellos nos aman, que ellos nos reciben, etcétera, 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 porque somos hijos de Dios. Usted es una hija de Dios. Estamos en la familia y la familia se cuida de los unos a los otros. Así que cuando tengamos miedo, recuerden a qué familia pertenecemos, la familia de Cristo, que es una familia muy grande. Somos hijos de Dios, no somos esclavos. Somos hijos de Dios y Él va a cuidar de nosotros. Y en segundo lugar, todavía le llamamos Padre a Dios. Eso es tremendísimo. Entonces, ¿qué es a lo que más le temes? ¿Qué es a lo que tenemos miedo? ¿Qué es lo que más domina nuestra mente? Entonces debemos de entregárselo todo a nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, les cuento aquí algo. En realidad, lo que yo sé como pastor, hablando con la gente por más de 25 años de experiencia, lo que más la gente le tiene miedo, ¿sabe usted qué es?
¿Qué piensa usted que es lo que más la gente le tiene miedo, y más cristianos? Lo que más le tiene miedo es estar fuera de control. Y cuando sientes que tu vida está fuera de control, esto crea un enorme miedo en nuestras vidas. Y cuanto más tiempo nos sintamos que estamos fuera de control, empezaremos a pensar, no puedo controlar absolutamente todo, y eso me da muchísimo miedo y me da muchísimos impulsos, y reacciono como yo reacciono de esa manera. ¿Saben? Debemos de entregarle ese miedo a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Muy bien, vamos más adelante, hermanos. Vamos un poquito atrasados aquí. Número 5, hermanos, enfócate. Número 5, en el largo plazo, no en el corto plazo. Póngale ahí, por favor, hermanos. Enfócate en el largo plazo, no en el corto plazo. ¿Sí? ¿Qué significa esto, hermanos? Como cristianos, a veces pensamos en situaciones a corto plazo. Quiero tener ahorita ya. Quiero ser ahorita ya. Quiero que me lo resuelvan ahorita ya. Pero la Biblia dice lo contrario. Enfócate en el largo plazo, no en el corto plazo. ¿Qué es lo que tenemos a largo plazo como cristianos? La eternidad. Dice el Señor, no solamente pienses en las cosas terrenales, en el corto plazo. Piensa en las cosas celestiales que son de largo plazo y que están, por supuesto, en el otro lado de la eternidad. Cuando pensamos a largo plazo, eres capaz de manejar mucho mejor el dolor. Eres capaz de manejar la pérdida, las fallas, los obstáculos, porque estás pensando a largo plazo. Eso dice aquí Romanos 8, 17 y 18. Leamos juntos, por favor, esta parte que dice, hermanos, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que nada se compara a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Hermanos, si ustedes no piensan desde ahorita que somos herederos con Cristo Jesús, si no piensan desde ahorita que somos nosotros coherederos con Cristo Jesús, entonces, hermanos, nuestras preocupaciones de quedarnos sin hogar, sin trabajo, de quedarnos sin esto, sin lo demás, van a inundar nuestra vida de miedo. Inclusive el dolor, ¿qué dice acerca del dolor? Dice, pues si ahora sufrimos con Él, ¿se fijan? Si sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Los que sufren con Él, tendremos parte con Él en su gloria. Nos dará su gloria. De hecho, considero que nada se compara a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Eso es pensar a largo plazo. Eso es pensar en la eternidad. Eso es pensar, Señor, si aquí abajo en la tierra, como Abraham le dijo al rico cuando tuvieron esa conversación, ¿recuerdas que Lázaro tuvo sus males y tú tuviste tus bienes en la tierra? Sí, pues ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado ya. Los males que él tenía allá ahora son bienes aquí en el cielo, por lo tanto él goza de la eternidad. Y eso es lo que pasa con nosotros también, que nosotros tenemos que pensar, hermanos, por supuesto, en el largo plazo. Tenemos que pensar de esa manera, no enfocarnos en el corto plazo. Las cosas que quiero ahorita, las cosas que necesito ahorita son pasajeras. Sí las queremos, sí las deseamos, pero esas son pasajeras. He visto a muchas familias dividirse y enojarse por una mesa, por un mueble, por un bien inmueble que a corto plazo no nos va a dar la felicidad. Pero he visto muchas familias por el contrario, ¿verdad?, que están enfocadas en Cristo Jesús, en la eternidad. Y eso es lo que verdaderamente perdura más en nuestra vida. Número 6, hermanos. El sexto hábito es recordarme a mí mismo que Dios es bueno y tiene, ¿qué cosa, hermanos? El control. ¿Cuántos creen que Dios es bueno, hermanos? ¿Amén? Amén. Y que Él tiene el control absolutamente de todas las cosas que nos suceden en nuestra vida. No tengo tiempo para entrar en esto, pero en los versículos 19 y 25, aquí, el apóstol Pablo describe cómo el pecado ha dañado al mundo. Ya lo hemos visto nosotros. Si me metiera en esto, es un sermón que consumiría el doble del tiempo que estamos consumiendo ahorita. Pero permítame resumirlo de esta manera. El apóstol Pablo dice que todo el mundo está sufriendo,
que todo el mundo ha perdido su propósito, que todo el mundo está en dolor, que todo el mundo está arruinado, porque el pecado lo ha dañado absolutamente, ¿qué? Todo. Todo lo creado está sujeto a frustración, ¿sí? No lo dice aquí. Dice que todo lo creado está en esclavitud por medio del pecado. Y dice que el resultado de vivir en un mundo dañado es el dolor, y el dolor es la amargura. Y que ese es un arma de autodestrucción también, la amargura. Ella tiene un trabajo mejor que el mío. Ella tiene un mejor trabajo que el mío, ayudarme a destruirme lo que yo estoy construyendo. Así que, hermanos, la clave de todo esto, el hábito de todo esto está en estos dos versículos, 26 y 27. Ayúdame a leerlo, por favor, para cubrir con esta parte también. Dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Y lo que dice, hermanos? Con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que cuando nosotros tenemos debilidades y tentaciones y pecados, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Si yo tengo un hábito malo y sé que yendo a cierto lugar voy a caer en ese hábito malo, entonces le tengo que pedir al Espíritu Santo que me ayude. Él nos ayuda en nuestra debilidad, acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, a veces no sabemos cómo pedir, pero dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos. ¿Cómo son los gemidos? ¿Qué es un gemido? El Espíritu Santo intercede llorando por nosotros, llorando, gime, se duele exactamente, y dice: Señor, ten compasión de este hombre, de esta mujer, porque él quiere salir de la tentación, él no quiere, pecar, él no quiere desagradarte, él no quiere hacer todas estas cosas. Cuando lo sentimos de todo corazón y oramos al Espíritu Santo, no sabemos cómo pedirle al Señor nosotros, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que son indecibles, que nadie los puede describir. ¿Y sabe por qué esa oración es contestada? Cuando se conecta usted con el Espíritu Santo en pedir esto, porque dice aquí: y Dios, que examina, ¿qué cosa? Los corazones. No examina nuestras palabras, porque las palabras esas no dicen mucho, pero dice que examina nuestros corazones, sabe cuál es la intención de quién, del Espíritu, no mi intención, la intención del Espíritu al ayudarme a mí para que yo no caiga en pecado, para que yo no siga viviendo en la vida carnal y mundana. Dice: porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Si usted deja que el Espíritu Santo haga ese trabajo, hermanos, usted y yo dejaremos de vivir en la vida de la vieja naturaleza. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Dejar que el Espíritu Santo interceda por nosotros. Aquí está esta persona que me cae gorda y me cae mal, Señor. Aquí está. Si por mí fuera, lo agarrara a abrazos. Sí, cómo no. Si por mí fuera. Pero ¿sabes una cosa, Señor? Yo quiero aguantarlo, soportarlo, quiero convivir con esa persona, que me des toda la capacidad de poderlo hacer, Señor. Y oramos al Espíritu Santo, Él nos dará esa capacidad para que podamos salir adelante y hacerlo no con la naturaleza pecaminosa, sino con la naturaleza del Espíritu Santo. Eso significa este versículo. Recordad en mí mismo que Dios es bueno y que tiene el control de toda situación. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y número 7 para terminar. Número 7, aquí está. El séptimo hábito, perdón. ¿Qué caray? Aquí está. El séptimo hábito es el siguiente: confío en que Dios nunca dejará de qué, hermanos, de amarme. Apúntelo ahí, por favor, hermanos. Confío en que Dios nunca dejará de amarme. ¿Qué leyeron ustedes en el último versículo, hermanos? Aquí está, Romanos 8:39 en adelante. Dice: pues estoy convencido de que ninguna muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna cosa creada podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro Señor. Entonces podríamos perder muchas cosas en la vida,
Pero ¿sabe qué dice este versículo? Que nunca perderás tu salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jamás. No la puedes perder. Una vez que estás en sus manos, en las manos de Dios, Él nunca te dejará ir. Podrías querer alejarte, pero Él nunca te dejará ir porque no puedes perder tu salvación. Todas estas cosas y mucho más, dice la Biblia, no nos podrá separar del amor de Dios que ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces terminamos con esto. La vida en el Espíritu significa estas 7 cosas. Estudien en sus casas. Repáselo cada día. Una cada día. Y pídale, Señor, dame esta característica, Señor. Dame este hábito, Señor. Dame esta dependencia. Espíritu Santo, ore el Espíritu Santo, hermanos. Ore. Y diga al Espíritu Santo, cada vez que veo a esta persona, cada vez que paso por ese lugar y siento tentación de fumar, cada vez que veo a esta persona y siento tentación de tomar, cada vez que veo esta otra cosa y siento ganas de llevármela, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame, Espíritu Santo, a que esto sea una realidad en nuestra vida. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar, porque va a interceder por nosotros con gemidos que son indecibles y nos va a ayudar para andar siempre viviendo en el Espíritu Santo. Libres de mí mismo. Es el tema del día de hoy. Y es algo que tenemos que correr y huir todos los días para que no caigamos en nuestras propias redes. Oramos al Señor. ¿Qué les parece, hermanos? Amén. Nos ponemos de pie entonces y oramos al Señor. Voy a hacer una oración en esta hora y les pido a ustedes que la hagan también conmigo, si la sienten en su corazón. No solamente repetirla, no les pido que la repitan. Lo que les pido es que cada cosa que voy a decir, hermanos, ustedes digan, Señor, yo también quiero eso. Yo también deseo esto en mi vida. Yo también quiero vivir una vida conforme al Espíritu Santo. Querido Jesús, te damos gracias por todo lo que has hecho en nosotros. Todo. Gracias porque no hay ninguna condenación en nuestras vidas por todos los pecados que hemos cometido. Tomaste esa condena que me pertenecía a mí y la clavaste en la cruz del Calvario. Gracias porque has hecho lo que la ley no puede hacer. Gracias porque has destruido el control del pecado. Gracias porque has logrado lo que la ley no pudo en mi vida. Mi propia justicia no es nada, pero tu justicia es el boleto de entrada al cielo. Ayúdame a no olvidar jamás lo que hiciste por mí. Cuando me sienta avergonzado, recuérdame lo que hiciste en la cruz por mí. Espíritu Santo, te pido que me des mejores pensamientos. Quiero cambiar la mentalidad. No quiero la mentalidad de autodestrucción, quiero la mentalidad de vida y de paz, como lo dijimos hace unos momentos. Yo no querría más mis viejas costumbres. Quiero pensar en tu palabra. Pongo mis pensamientos todo el tiempo, Señor, mi mente a tu disposición. Ayúdame a recordar y darme cuenta de que tengo una nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Y esa nueva naturaleza me capacita para decir que no. Señor, yo solo tenía la fuerza de voluntad antes, pero ahora tengo el poder del Espíritu Santo, que es una gran diferencia. No estoy obligado a dejarme de esas compulsiones, pero te pido tu ayuda, porque tú me vas a ayudar y me darás fuerza para decir que no. Gracias que ninguna tentación es demasiado fuerte y que cuando tenga miedo, ayúdame a convertir mis pensamientos para ti. Ayúdame a recordar que soy tu hijo y a clamar a ti, Abba Padre, porque tú eres más fuerte, más grande que todas las cosas en el mundo. Señor, ayúdanos, a concentrarnos en ti y no en nuestros temores. Ayúdanos a pensar a largo plazo y no a corto plazo, porque tú conoces el dolor en mi vida y conoces mis sufrimientos, y quiero que lo utilices para bien y quiero que los uses para tu gloria. Deseo pasar más tiempo pensando en la eternidad y no solo en el aquí y el ahora. Quiero hacer lo que es correcto, no lo fácil. Que cuando empiece a sentirme amargado y que la vida sea injusta y cuando me sienta herido, ayúdame a recordar que tú eres Dios, que eres bueno y que estás en control. Señor,
te pido que cuando enfrente una situación difícil pueda detenerme un momento para pedirle ayuda al Espíritu Santo a que me ayude a controlar mis impulsos, que seguramente se pondrán fuera de control. Ayúdame a controlarme, Señor, por medio del Espíritu Santo, desde ahora y para siempre. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Rey y nuestro Salvador. Amén. Y amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El Señor les bendiga.